Hoy nos comenta acerca de los procesos de potabilización del agua para el uso doméstico. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Este día vamos a hablar de un líquido muy vital para la sobrevivencia humana. Es el agua, precisamente, que antes de ser utilizada, antes de ser canalizada al servicio doméstico, a las casas, a los domicilios, debe de someterse a un tratamiento muy estricto, muy riguroso, para que esté en las condiciones de salubridad y de potabilización que marcan las normas internacionales y las normas oficiales mexicanas en este caso. El proceso es necesario para eliminar del agua contaminantes, para eliminar un color que no debe tener ningún color el agua, y desde luego los olores y los sabores que deben eliminarse. Por ello es que se tienen que someter a procesos muy estrictos para que el agua se encuentre en condiciones de potabilidad y de salubridad adecuada para el uso humano. Ya no digamos para el consumo, ya nos conformamos con que se pueda utilizar adecuadamente en el aseo personal, en el pues para lavar las prendas de vestir, para lavar los alimentos, etcétera. Estos procesos normalmente se refieren a 8 etapas. Una de ellas es la captación, que puede ser por vía superficial o vía subterránea, el desbaste, el desarenado o predecantación, coagulación y floculación, decantación, filtración y la cloración. Y ya posteriormente, una vez que está clorada el agua, pues se envía a las plantas de almacenamiento o a los tanques de almacenamiento para su posterior distribución. En muchos países estos procesos se siguen utilizando pues tradicionalmente, utilizando el cloro. Sin embargo, hay países como en Alemania, en donde se utiliza el ozono y también los rayos ultravioleta. En Europa, por ejemplo, en Australia, en algunas regiones se utiliza el cloro y el ozono, así como los rayos ultravioleta. Igual en Bélgica, en Finlandia, en Francia, en Inglaterra se utilizan también el ozono, que es un método pues muy sofisticado, pero dicen que es muy efectivo para eliminar los contaminantes, las bacterias y los virus. En Estados Unidos pues también tienen mecanismos muy sofisticados de potabilización del agua, al grado de que en la mayoría de las ciudades de Norteamérica el agua que sale en las llaves de los domicilios puede ser utilizada inclusive para consumo, es decir, se puede beber sin ningún riesgo de contaminación o de alguna afectación para la salud. En Argentina también el agua es tratada con procesos tradicionales como la cloración. Sin embargo, la potabilización del agua en muchos países se ha encomendado a organismos privados. En nuestro país, en México, la mayoría de las ciudades tienen sistemas de distribución del agua con su previa potabilización que están a cargo de organismos públicos, como es el caso de Jalisco, en el que en la zona metropolitana el CIAPA es el encargado de potabilizar, distribuir el agua, y en la mayoría de los municipios pues hay organismos operadores. ¿En qué consiste la potabilización del agua? Bueno, pues en primer lugar el pretratamiento es el primer paso para eliminar sólidos de gran tamaño. Se coloca una reja para evitar que se filtren sólidos que no pueden ser tratados posteriormente con otro mecanismo. La coagulación o la floculación es cuando se utilizan bombas de baja presión que transportan el agua hasta una cámara de mezcla donde se incorporan los componentes que sirven para potabilizar el agua. La decantación es cuando se separa por gravedad las partículas en suspensión que transporta el agua. Hay partículas que son más pesadas, que se van al fondo de los recipientes, y hay otras que quedan suspendidas y flotan. Entonces, este proceso de decantación separa los sólidos de menor tamaño
para retenerlos y que el agua se vaya filtrando poco a poco. Desde luego la filtración es un proceso ya propiamente dicho de decantación, en donde se hace pasar el agua por un medio poroso para eliminar los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan o sea, retienen las impurezas de menor tamaño y posteriormente se pasa a la etapa de desinfección del agua, es donde se añade cloro para eliminar cualquier tipo de bacteria o virus. Hay virus que son muy difíciles de eliminar, de neutralizar. Sin embargo, el cloro se utiliza en la mayoría de los países. Pero como lo habíamos mencionado, el ozono también es un método para potabilizar el agua que, aunque es más costoso, se ha confirmado que es más efectivo. En nuestro país, muy pocas plantas de potabilización tenemos que utilicen el ozono. Por ello es que, pues, tomando en consideración las normas oficiales mexicanas como la 127 de la Secretaría de Salud del año 1994, la 179 del año 1998, la norma 230 del año 2002, etcétera, son normas oficiales mexicanas que se refieren a las características de potabilidad y salubridad, a los procesos de tratamiento y potabilización del agua para uso y consumo humano. Estas normas ya están rebasadas, José Ángel. Es necesario que la Secretaría de Salud lleve a cabo una actualización de esas normas oficiales y que los organismos operadores implementen mecanismos pues más modernos, menos costosos, más efectivos. Cada día hay bacterias y virus más sofisticados que pueden quizás resistir el tratamiento de la cloración. Entonces, no sería mala idea implementar también en las plantas potabilizadoras los sistemas de limpieza y de higienización que provienen del uso del ozono. Son ideas, son propuestas que ojalá y lleguen a quien deben llegar, pero sí vale la pena hacer un análisis, convocar a los especialistas, a los técnicos, a los investigadores, a los organismos civiles interesados, hacer un análisis de qué tipo de agua está llegando a nuestras casas, tomando en consideración las experiencias que ya se están poniendo en práctica en otros países. Eso es todo por hoy, José Ángel. Espero sea de utilidad mi comentario. Mismo que agradecemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, José Ángel. Un saludo. Saludos, maestro Antonio Rocha Santos, y muchas gracias por acompañarnos. Pues en efecto, los procesos de